Hola, bienvenido a Billy. Gracias por estar aquí. Esperamos que disfrutes este contenido y que tengas un día increíble. Vamos a empezar. Hay noches que se te clavan en la memoria como un alfiler oxidado, y por más que pase el tiempo, siguen ahí, punzando. La noche en que mi matrimonio se rompió no fue con gritos ni con platos rotos contra la pared. Fue con algo mucho peor, con las palabras de un hombre al que le di todo lo que tenía y que me miró como si yo fuera basura. Me llamo Alba Reyes, y esta es mi historia. La cuento no para que sientan lástima por mí, sino para que entiendan lo que una mujer es capaz de soportar en silencio y lo que sucede cuando ese silencio, finalmente, se transforma en acción. La cuento para todas las mujeres que alguna vez se miraron al espejo, preguntándose si valían algo, porque alguien les hizo creer que no. Sí valen. Valen mucho más de lo que cualquier hombre arrogante podría jamás comprender. Mateo Vargas llegó a mi vida cuando yo tenía 25 años, y el mundo me parecía un lugar donde bastaba con amar para que todo saliera bien. Nos conocimos en una feria de Poplarville. Empleo, él con su traje barato pero bien planchado, yo recién graduada con honores en administración de empresas. Mi padre, que en paz descanse, siempre me dijo: Alba, hija, el amor no se mide con diplomas, pero sí con carácter. Yo pensé que Mateo tenía carácter. Lo confundí con ambición, que es algo muy distinto. Nos casamos un sábado de primavera en una ceremonia sencilla. Alquilamos un apartamento en una zona bonita de la ciudad. Bueno, lo alquilé yo, porque el inmueble pertenecía al grupo empresarial de mi familia, el Grupo Sol de Vila, aunque Mateo nunca se enteró de ese detalle. Para él, simplemente habíamos tenido suerte con el precio. Para mí, era una forma de cuidarnos sin humillar su orgullo. Durante 5 años construí un hogar dentro de esas paredes. Compré cada mueble con mis ahorros personales y con la herencia que me dejó mi padre. El sofá de cuero importado donde Mateo se dejaba caer cada noche, el televisor de 60 pulgadas que iluminaba, el salón los domingos de fútbol, la cama king size donde él dormía como un niño, mientras yo repasaba en mi cabeza las cuentas del mes. Porque esa era mi vida. Mateo me daba una cantidad para los gastos del hogar que apenas cubría la mitad de lo necesario. El resto lo ponía yo. La diferencia del alquiler, las facturas de la luz y el agua cuando su aporte no alcanzaba, los recibos del supermercado cuando se acababa el mes. También me encargaba de enviarle dinero a su madre cada mes. Mateo creía que le mandaba 700 euros. Lo que doña Vargas recibía eran 2.800. Los 2.100 de diferencia salían de mi bolsillo, y la transferencia llevaba la descripción de mi querido hijo, para que ella creyera que Mateo era un proveedor generoso. Nunca le dije nada. Dejé que él recibiera los elogios, las bendiciones, las llamadas de su madre presumiendo ante las vecinas del pueblo del éxito de su muchacho. ¿Por qué lo hacía? Porque lo amaba. Y cuando amas a alguien, su dignidad te importa más que la tuya. Esa fue mi estupidez, o mi generosidad. Depende de quién juzgue. Pero esa noche, la noche que lo cambió todo, yo estaba en la cocina preparando un cocido con lentejas. Era el plato favorito de Mateo de nuestros primeros años juntos, cuando vivíamos con lo justo, y él me abrazaba por detrás mientras yo revolvía la olla, diciéndome que era la mejor cocinera del mundo. Esos abrazos habían desaparecido hacía tiempo, pero yo seguía cocinando los mismos platos, como si el aroma pudiera traer de vuelta al hombre que alguna vez fue. Escuché la puerta abrirse de golpe. No fue el sonido habitual de una llave girando con cuidado, sino un portazo seco, agresivo. Desde la cocina percibí algo diferente. Sus pasos eran más pesados, más rápidos, como los de alguien que viene a reclamar un territorio. Sequé mis manos en el delantal, serví un vaso de agua fresca con limón, otro ritual nuestro, y salí a recibirlo con la pila. Sonrisa de siempre. Lo que vi me heló la sangre sin que él lo notara. Mateo estaba de pie en medio del salón con un maletín nuevo de cuero que yo no le había comprado. Tenía la corbata aflojada y la barbilla levantada en un ángulo que nunca le había visto. Sus ojos me miraron como si yo fuera una mancha en la pared. Me recorrió de arriba a abajo con una expresión que me hizo sentir desnuda, no de ropa, sino de valor, como si estuviera calculando cuánto costaba mantenerme y hubiese decidido que el precio era demasiado alto.
Intenté acercarme para darle un beso, como hacía cada noche. Se apartó con un movimiento brusco, como si mi contacto le quemara. «¿Qué pasa, Mateo?», pregunté, con el vaso de agua todavía en la mano. No me contestó directamente. Empezó a hablar, no, a gritar, sobre la comida. Dijo que olía a comida de pueblo, que un directivo como él merecía algo mejor. ¿Un directivo? Tardé unos segundos en entender. Acababan de nombrarlo director de sucursal, el puesto con el que había soñado durante 3 años. Me quedé inmóvil mientras las palabras le salían a borbotones. Se quejó de la casa, de la limpieza, yo que fregaba 2 veces al día, de mi ropa, de mi aspecto. Cada frase era un cuchillo que se hundía despacio, con precisión quirúrgica, buscando los puntos más vulnerables. Me llamó parásito. Dijo que solo sabía exigir y malgastar los frutos de su esfuerzo. Sacó facturas del bolsillo, las de la luz y el agua, y me las arrojó a la cara. Los papeles cayeron a mis pies como hojas secas. Por dentro, algo se rompió. No fue un quiebre ruidoso, no. Fue más bien como el crujido silencioso de una rama que lleva demasiado tiempo soportando peso. Yo miraba los papeles en el suelo y pensaba, esas facturas las he estado pagando yo durante meses, con mi dinero, y él no tiene ni idea. Mateo jadeaba, rojo de furia, con las venas del cuello hinchadas, y entonces pronunció las palabras que sellaron nuestro destino. A partir de mañana, cada uno gestiona su patrimonio. Mi dinero es mío. Tú búscate la vida. Exigió separar las cuentas. Quería disfrutar de su nuevo sueldo sin que yo derrochara ni un céntimo. Quería que yo me ganara la vida por mí misma, si es que podía, añadió con una sonrisa cruel. Yo lo miré. Lo miré por un largo rato. Él esperaba lágrimas, probablemente. Esperaba súplicas, histeria, el tipo de reacción que le confirmaría que tenía todo el poder. Pero en ese momento, mientras lo observaba con esa arrogancia grotesca pintada en la cara, algo muy frío y muy claro se encendió dentro de mí. Fue como si una luz se prendiera en un cuarto que había estado a oscuras durante 5 años. Cogí el vaso de agua con limón. Bebí un sorbo. El líquido fresco bajó por mi garganta y sentí que me devolvía la lucidez. Si ese es tu deseo, Mateo, dije con una voz tan calmada que a él le produjo un escalofrío, visible. Lo cumpliré. Separamos cuentas y bienes a partir de ahora. No tocaré ni un solo euro de tu dinero. Sonreí. Y esa sonrisa, lo sé, lo inquietó más que cualquier grito. ¿Quieres que separemos completamente tus derechos de los míos?, pregunté una vez más, dándole la última oportunidad de retractarse. Asintió con arrogancia, convencido de que acababa de ganar una batalla gloriosa. Pobre Mateo. No tenía idea de que acababa de perder la guerra. Esa noche él se fue al dormitorio y se durmió profundamente, soñando con coches nuevos y restaurantes caros. Yo me senté en el comedor con mi libreta negra, esa libreta donde llevaba las cuentas reales de nuestro matrimonio, cada euro gastado, cada factura pagada, cada sacrificio documentado, y empecé a hacer llamadas. Primero llamé a la empresa de mudanzas. Necesitaba un camión a primera hora de la mañana, justo después de que Mateo se fuera a trabajar. Después llamé a Adrián Torres, mi amigo, de la infancia, ahora uno de los abogados más reconocidos de la capital. Adrián, siempre protector, siempre leal, atendió mi llamada al primer tono, como si hubiera estado esperándola. «Alba, ¿estás bien?», fue lo primero que dijo. «Estoy mejor de lo que he estado en años», le respondí. Y era verdad. Le pedí que preparara ciertos documentos que yo había guardado meticulosamente durante 5 años. Recibos de compra a mi nombre, contratos de propiedad, registros de transferencias, pruebas de cada centavo que había invertido en esa casa y en esa vida que Mateo daba por sentada. Adrián me escuchó en silencio, y al final solo dijo, «Mañana a las 8 estará todo listo». Colgué y miré a mi alrededor. La casa que yo había convertido en un hogar con mis propias manos y mi propio dinero. Los cuadros que elegí en una feria de arte un domingo lluvioso. Las cortinas que mandé hacer a medida con una tela que encontré en un viaje a Valencia, La Pun. Cristalería que heredé de mi abuela. Todo mío. Cada objeto tenía mi historia, mi esfuerzo, mi cariño.
y Mateo creía que todo eso había aparecido por arte de magia. Cerré la libreta. Mañana, Mateo recibiría su primera lección sobre el verdadero significado de la palabra propiedad. Y yo, por primera vez en 5 años, dormiría con la conciencia en paz. No dormí, claro. ¿Cómo iba a dormir? Mi cuerpo estaba tendido en un rincón del sofá, pero mi mente trabajaba como un reloj. Repasaba cada detalle, cada paso. A las 5 de la mañana escuché la alarma de Mateo. Se levantó como siempre, esperando encontrar el café servido en la mesa. Pero esta mañana yo estaba en el balcón, sentada con una revista, sin haber preparado nada. Lo vi pasar con su mejor camisa, rociado de un perfume caro que no le conocía. Ni me miró. Bueno, sí me miró, pero con esa superioridad nueva que le sentaba como un disfraz mal puesto. Se fue sin despedirse, cerró la puerta del coche con fuerza y arrancó levantando polvo. Apenas su coche desapareció en la esquina, me levanté. El camión amarillo de mudanzas ya esperaba frente a la valla. 4 hombres uniformados bajaron y me miraron expectantes. Les di las instrucciones con la precisión de quien ha planeado cada movimiento durante toda una noche. El sofá, primero. Después el televisor, la mesa de cristal, la alfombra, la vitrina, los cuadros, las cortinas, la cama, el frigorífico de 2 puertas, el microondas, el purificador de agua, los fogones, cada plato, cada cuchara, cada vaso. Lo único que dejé fue un viejo edredón de algodón que Mateo había comprado en sus tiempos de estudiante, hacía más de 5 años. Ese sí era suyo. Todo lo demás, absolutamente todo, tenía un recibo de compra a mi nombre. Mientras los hombres cargaban los muebles, yo caminaba por las habitaciones vacías y sentía una mezcla extraña de dolor y alivio. Dolor por los recuerdos. Las noches en que cocinábamos juntos cuando éramos novios, las risas en el sofá viendo películas malas, las mañanas de domingo en que Mateo me traía café a la cama y me decía que era la mujer más bonita del mundo. Esos recuerdos eran fantasmas ahora, y los fantasmas no pagan facturas. Me detuve en la cocina vacía y pasé la mano por la encimera donde tantas veces preparé la cena, esperando escuchar sus pasos. Recordé cómo al principio él entraba, me besaba la nuca y decía, «Huele delicioso». Recordé cómo ese gesto fue desapareciendo poco a poco, reemplazado por silencios, por gruñidos, por la indiferencia de un hombre que daba por sentado cada plato, cada camisa planchada, cada medicamento comprado cuando se enfermaba. El amor se había evaporado como el agua de una olla en la hornilla, tan lento que no te das cuenta hasta que miras y solo queda el fondo quemado. Para las 11 de la mañana, la casa estaba vacía. Solo quedaban las paredes desnudas, una fina capa de polvo marcando los contornos de los muebles ausentes y el edredón de Mateo tirado en el suelo del dormitorio con un montón de sus trajes encima. Hice una última llamada, esta vez a las compañías de servicios. Durante 3 meses, Mateo no había cubierto las facturas de luz y agua. Ese dinero lo ponía yo con mis ahorros cuando su contribución no alcanzaba. Ahora que habíamos separado bienes, esas facturas quedaban pendientes. Yo dejé de pagarlas. Los cortes llegarían pronto. También llamé al banco. Mi tarjeta de crédito era la principal de la cuenta familiar. La de Mateo era una suplementaria vinculada a la mía. Con una simple instrucción telefónica, bloqueé todas las tarjetas adicionales. Mateo creía que su tarjeta platino era suya, un símbolo de su estatus. En realidad, era un regalo mío que él nunca supo agradecer. Me subí a un taxi con mi bolso y las llaves de mi nuevo apartamento, uno que había alquilado esa misma mañana con una llamada rápida. Antes de cerrar la puerta, miré una última vez el interior de esa casa vacía y oscura. 5 años de mi vida cabían en un camión de mudanzas. Pero lo que me llevaba conmigo no ocupaba espacio. Era la certeza de que merecía algo mejor. ¿Saben lo que se siente cuando alguien a quien amas te llama parásito? No es como un golpe. Un golpe duele, y luego el dolor se va. Esto es distinto. Se te mete debajo de la piel, como una astilla invisible, y cada vez que te mueves la sientes. Durante 5 años, yo había administrado ese hogar como una empresa en miniatura, negociando precios en el mercado, buscando ofertas, recortando gastos superfluos,
invirtiendo mis ahorros para que Mateo viviera con comodidades que su sueldo jamás habría podido costear. Y él me llamó parásito. Pero esa noche, sentada en mi nuevo apartamento, pequeño, austero, pero completamente mío, no lloré. Llorar habría sido darle la razón. En cambio, abrí mi computadora portátil y empecé a trabajar. Tenía planes que llevaban mucho tiempo gestándose en un rincón de mi mente, planes que la rutina del matrimonio había mantenido dormidos. Yo era licenciada con matrícula de honor en administración de empresas. Tenía contactos en el mundo financiero. Tenía experiencia real, aunque nadie la reconociera, porque la había ejercido desde la sombra de mi marido. Mientras tanto, Mateo vivía su fantasía. Me enteré después, por conocidos comunes, de lo que ocurrió cuando él volvió a casa esa primera noche. Dicen que su grito se oyó desde la calle. Imagino su cara al encender la luz del salón y encontrarse con el vacío absoluto. Sin sofá, sin televisor, sin alfombra, sin nada. Solo el eco de sus propios pasos rebotando contra las paredes desnudas. Corrió al dormitorio. Vacío. A la cocina. Ni un plato. El único objeto que quedaba era su edredón universitario tirado en el suelo como un recordatorio patético de lo que realmente le pertenecía. Salió a buscarme al porche, donde yo había dejado una silla de plástico barata. Un último gesto de cortesía, o quizás de ironía. Pero yo ya no estaba. Él llamó a gritos, acusándome de haber permitido un robo. ¿Un robo? La única persona robada durante 5 años había sido yo. Robada de reconocimiento, de gratitud, de respeto. A la mañana siguiente, Mateo descubrió que no tenía agua ni electricidad. Las compañías le informaron de los meses impagados. Él, que creía que esos servicios se pagaban solos, tuvo que vaciar lo poco que le quedaba en la cuenta para reconectar los suministros. Luego apareció el señor Morales, el casero, exigiendo el saldo completo del alquiler anual. Mateo descubrió que el alquiler real era el doble de lo que él creía pagar. La otra mitad la cubría yo. Siempre la cubrí yo. Cada día que pasaba, una nueva verdad salía a la superficie, como burbujas de aire escapando de un barco hundido. Y con cada verdad, la imagen que Mateo tenía de sí mismo se agrietaba un poco más. Pero él no aprendió. No todavía. Supe por fuentes cercanas que Mateo empezó a cortejar a Valeria Soler, la nueva secretaria de la empresa. Una mujer atractiva, sofisticada, con esa clase de belleza que viene empaquetada con ambición. La invitó a almorzar a nuestro restaurante. Sí, el mismo donde celebrábamos nuestros aniversarios. Pidieron platos carísimos. Y cuando llegó la cuenta, la tarjeta de crédito fue rechazada. Las 2 tarjetas. Porque las 2 dependían de mi cuenta. El gerente del restaurante, que me conocía bien, le explicó la situación delante de Valeria. La cara de Mateo debió ser un poema. Valeria pagó su parte y se fue sin mirar atrás. Mateo tuvo que dejar su reloj caro como fianza. Cuando me contaron esto, no sentí satisfacción. Sentí una tristeza profunda, como la de quien ve a alguien tropezar con la misma piedra una y otra vez, sin entender por qué cae. Hay un dicho que mi abuela repetía en la cocina de su casa, mientras amasaba el pan de los domingos. El que no conoce el precio del agua, no merece la fuente. Mateo nunca conoció el precio. Nunca se molestó en preguntar cuánto costaba la vida que disfrutaba. Simplemente abría el grifo y esperaba que el agua fluyera. Pero también sentí claridad. Mateo necesitaba tocar fondo para comprender lo que había destruido. Y yo necesitaba distancia para reconstruir lo que él nunca supo valorar. Me instalé en mi nuevo apartamento. Un espacio pequeño pero luminoso, con una ventana que daba a un patio interior donde una vecina colgaba ropa blanca que olía a jabón de lavanda. Y por primera vez en 5 años, me preparé un café solo para mí. Sin prisa, sin calcular si alcanzaba el presupuesto del mes. Solo yo, la taza tibia entre las manos y el silencio amable de una mañana que me pertenecía. La madre de Mateo llegó una semana después. Doña Vargas, una mujer que durante 5 años me trató como una sirvienta, invisible. Yo le cocinaba sus platos favoritos, le preparaba la habitación de invitados con sábanas perfumadas, le masajeaba las piernas cansadas del viaje, y ella nunca, ni una sola vez, me dio las gracias. En cambio,
Se quejaba de que yo no servía bien a su hijo, de que era una nuera desagradecida, de que Mateo merecía algo mejor. Lo que doña Vargas no sabía, y lo que Mateo tampoco sabía, era que los 2.800 euros que ella recibía mensualmente provenían en su mayor parte de mi bolsillo. Cada mes, yo completaba la transferencia para que ella viviera con comodidad y presumiera del éxito de su hijo ante las vecinas del pueblo. Yo sacrificaba mi propio bienestar para que la dignidad de Mateo se mantuviera intacta frente a su madre. Cuando doña Vargas llegó a esa casa vacía, imagino el escándalo. Mateo le mintió, diciéndole que estaban remodelando con un estilo minimalista. Pero el hambre no se disimula con mentiras. Esa noche cenaron fideos, instantáneos comprados a crédito en la tienda de la esquina. Doña Vargas, que esperaba la cena opulenta que yo siempre le preparaba, se sintió insultada. Lloró, gritó, acusó a su hijo de ingrato. Y entonces vino la revelación que más me dolió escuchar después. No por mí, sino por lo absurdo de todo. Doña Vargas le mostró a Mateo su cartilla bancaria exigiendo su asignación mensual completa. Allí figuraban los 2.800 euros, con la descripción de mi querido hijo. Mateo juró que solo enviaba 700. Y entonces, poco a poco, como quien arma un rompecabezas con piezas que siempre estuvieron a la vista, comprendió. Yo había estado cubriendo la diferencia durante 5 años. En silencio, sin reproches, sin pedirle nada a cambio. Mientras su madre me insultaba y él asentía. Me contaron que esa noche Mateo lloró, que se quedó tendido en el suelo frío, sobre unas cajas de cartón, escuchando los ronquidos de su madre, mirando el techo oscuro de un apartamento que ahora se sentía como una tumba. Dicen que por primera vez entendió la magnitud de lo que había perdido. Pero el orgullo es un veneno lento, y Mateo todavía tenía demasiado en la sangre. Lo que vino después fue el derrumbe profesional, y esta parte la conozco bien porque yo estuve, sin que Mateo lo supiera, más cerca de lo que él imaginaba. Mateo tenía una reunión crucial con el señor Ferreiro, el cliente más importante de la empresa. Lo que Mateo nunca entendió, o lo que prefirió ignorar, es que durante años, cada presentación exitosa que él hacía ante sus clientes llevaba mi mano invisible. Yo era quien le preparaba los análisis de mercado, los informes de riesgo, las estrategias de negociación. Se los metía en el maletín envueltos en una nota que decía, unas pequeñas notas para que las leas, Mateo. Él creía que eran simples apuntes. En realidad, eran el cerebro detrás de su carrera. Sin mis notas, Mateo entró a esa reunión, desarmado. El señor Ferreiro, un hombre astuto que conocía a mi padre y que siempre había sospechado de dónde venía la verdadera inteligencia en las propuestas de Mateo, hizo preguntas técnicas que mi exmarido no supo responder. Balbuceos, frases vacías, rodeos que no engañaron a nadie. El señor Ferreiro cerró la carpeta de golpe. Dijo algo que debió atravesarle el alma a Mateo, que durante años había mantenido el contrato no por las habilidades de Mateo, sino porque reconocía mi huella en cada estrategia, y que si Mateo era capaz de traicionar a la persona que más lo apoyaba, ¿cómo podía confiar en él como socio comercial? El contrato se canceló. Millones de euros perdidos para la empresa. El presidente, el señor Castillo, convocó a Mateo y le dio un ultimátum. 1 mes para recuperar al cliente o sería despedido. Yo me enteré de todo esto por Adrián, que tenía contactos en ese mundo corporativo. Cuando me lo contó, estaba sentada en la pequeña mesa de mi apartamento, con unos documentos esparcidos frente a mí. Adrián hablaba por teléfono con su voz grave y pausada, narrándome los detalles como quien lee un parte de guerra. Cuando terminó, se hizo un silencio largo. ¿Estás bien, Alba?, preguntó. Estoy procesando, respondí, porque la verdad es que una parte de mí quería llamar a Mateo, tomarle la mano y decirle, déjame ayudarte una última vez. Esa era la Alba de antes, la que se desvivía por un hombre que no la merecía. Pero había otra Alba naciendo dentro de mí, una que entendía que la compasión mal dirigida se convierte en autolesión. Salvar a Mateo de sí mismo era como sacar agua de un pozo sin fondo, agotador y absolutamente inútil. Respiré hondo, cerré los ojos y tomé una decisión. No lo salvaría.
pero tampoco lo destruiría. Simplemente viviría mi vida y dejaría que las consecuencias de sus propios actos hicieran su trabajo. Y fue entonces cuando, acorralado por las deudas, la presión y la desesperación, Mateo cometió el error que sellaría su destino definitivamente. Pero eso es algo que todavía no estoy lista para contar. Porque antes de hablar de lo que vino después, necesito que entiendan algo. Yo no busqué venganza. Nunca la busqué. Lo que hice fue simplemente dejar de protegerlo. Dejé de ser el escudo invisible que lo salvaba de sus propias consecuencias. Y cuando ese escudo desapareció, la realidad cayó sobre él con todo su peso. Lo que nadie me preparó fue para lo que sentiría al verlo caer. Porque una parte de mí, esa parte tonta y obstinada que todavía recordaba al muchacho del traje barato en la feria de empleo, seguía doliéndose. No por lo que él me hizo, sino por lo que él se hizo a sí mismo. Pero ya no era mi responsabilidad salvarlo. Esa fue la lección más difícil que aprendí en toda mi vida. Que amar a alguien no significa destruirte para sostenerlo. Y que a veces, el mayor acto de amor propio es soltar. Lo que me esperaba al otro lado de esa puerta, el juicio, la traición de Valeria, el momento en que me senté frente a Mateo en una sala donde él no me reconoció como auditora, sino como amenaza, fue la prueba definitiva de que la mujer que él llamó inútil era, en realidad, la única razón por la que su mundo había tenido forma. Y cuando ese mundo terminó de desmoronarse, dicen que cuando una persona está ahogándose, se agarra de cualquier cosa, incluso de una serpiente. Eso fue exactamente lo que hizo Mateo. Y la serpiente tenía nombre: Valeria Soler. Yo no estuve presente en el momento exacto, pero lo reconstruí después con la precisión de quien arma un expediente de auditoría, que es, al fin y al cabo, lo que terminé haciendo. Los detalles me llegaron por distintas vías: testimonios de empleados, registros digitales, grabaciones de cámaras de seguridad. Cada pieza encajaba con la siguiente como las fichas de un dominó, cayendo en fila. Mateo estaba hundido, sin muebles, sin dinero, sin el cliente estrella, con la amenaza de despido pendiendo sobre su cabeza como una guillotina oxidada. Su madre lo atormentaba día y noche en aquel apartamento vacío, exigiéndole dinero que no tenía, reprochándole una vida que se desmoronaba ante sus ojos. Los cobradores de la tarjeta de crédito llamaban a cada hora. Su primer sueldo como director de sucursal todavía no había llegado, y el poco efectivo que le quedaba se evaporaba en las necesidades más básicas: transporte público, un paquete de fideos instantáneos, jabón barato para lavar a mano las camisas que yo solía plancharle con tanto cuidado. Fue en ese estado de desesperación absoluta cuando Valeria volvió a acercarse. Pero esta vez no fue con sonrisas coquetas ni miradas de admiración. Esta vez fue con algo mucho más peligroso: una propuesta. Según lo que supe después, Valeria entró al despacho de Mateo una tarde, cerró la puerta con ese gesto suyo de falsa intimidad y se sentó en el borde del escritorio. Llevaba un fajo de facturas de proveedores. Le habló en voz baja, como quien comparte un secreto entre amigos. Le dijo que conocía su situación financiera. Claro que la conocía. Ella misma se había encargado de esparcir los rumores por la oficina, y que tenía una solución. El plan era sencillo en su maldad: inflar los precios en las facturas de un proveedor de material de oficina. Valeria tenía un contacto en la empresa proveedora que podía falsificar los recibos. La diferencia entre el precio real y el inflado se la repartirían entre los dos. Eran unas decenas de miles de euros. Una cantidad pequeña para una empresa de ese tamaño, pero enorme para el bolsillo de un hombre que no podía pagarse la cena. Mateo dudó. Me gusta pensar que en algún rincón de su conciencia quedaba un eco de decencia, una voz interior que le gritaba que se detuviera. Pero la voz del hambre es más fuerte que la piauna, de la moral cuando llevas semanas durmiendo en el suelo. Los gritos de su madre resonaban en su cabeza. El ultimátum del señor Castillo le apretaba el cuello. Y Valeria estaba ahí, con su sonrisa de terciopelo envenenado, asegurándole que era un procedimiento habitual, que otros ejecutivos lo habían hecho antes, que nadie investigaría una cifra tan discreta. Con la mano temblorosa, Mateo firmó la orden de pago falsa. Me lo imagino en ese instante. Me lo imagino cerrando los ojos un segundo antes de poner su nombre en ese papel,
como quien salta al vacío sabiendo que no hay red abajo. Y siento algo, no compasión exactamente, sino esa punzada agridulce de ver a alguien que elegiste amar destruirse a sí mismo, pieza por pieza. El dinero entró unos días después. Mateo pagó parte de sus deudas, le compró comida decente a su madre, respiró aliviado por primera vez en semanas. Creyó que había salido del aprieto. Pobre ingenuo. No sabía que acababa de meterse en la boca del lobo. Mientras Mateo se hundía, yo renacía. Es curioso cómo funciona la vida. A veces necesitas perderlo todo para descubrir lo que realmente tienes. Y yo tenía mucho más de lo que jamás había reconocido mientras estaba ocupada sosteniendo el mundo de otro. Después del divorcio, que se resolvió con una rapidez demoledora en la mediación, pero ya llegaré a eso, me dediqué a reconstruir mi carrera profesional. Tenía mi título universitario con matrícula de honor, mis años de experiencia gestionando finanzas desde la sombra y, lo más importante, tenía hambre. No de comida, sino de justicia. De demostrarme a mí misma que los 5 años invertidos en ser la esposa invisible no habían borrado mi talento. Las primeras semanas fueron difíciles, no lo voy a negar. Me levantaba cada mañana en mi pequeño apartamento y la soledad me golpeaba como una ola fría. No la soledad de no tener a Mateo, eso, paradójicamente, era un alivio, sino la soledad de empezar de cero cuando tienes 30 y pocos años y sientes que el mundo te ha pasado por encima como un tren. Había mañanas en que me quedaba sentada en el borde de la cama, con las manos en las rodillas, respirando despacio, recordándome a mí misma por qué había tomado esa decisión. Luego me duchaba, me vestía y salía a enfrentar el día como quien va a una guerra silenciosa. Contacté con antiguas compañeras de la universidad. Retomé relaciones profesionales que había dejado enfriar. Mi reputación en el mundo de la auditoría y la consultoría financiera seguía intacta. De hecho, gente como el señor Ferreiro siempre había reconocido mi valía, aunque Mateo se llevara el crédito. En cuestión de semanas, una prestigiosa firma de auditoría me ofreció un puesto, no como empleada cualquiera, sino como líder de equipo. La directora de la firma, una mujer de pelo gris y ojos penetrantes llamada Doña Lucía, me miró durante la entrevista y dijo, algo que se me quedó grabado. Alba, a las mujeres como tú no se las encuentra fácilmente. Tienen la competencia técnica de una profesional de élite y la inteligencia emocional de quien ha aprendido a leer a las personas desde las trincheras de la vida. No supe qué responder. Solo asentí y firmé el contrato. Acepté con la condición de elegir mis primeros clientes. Y sí, hubo algo de destino, o de karma, como prefieran llamarlo, en el hecho de que la empresa donde trabajaba Mateo fuera precisamente una de las que necesitaba una auditoría externa urgente. ¿Lo busqué deliberadamente? No voy a mentirles. No fui yo quien eligió esa empresa al azar, pero tampoco fue venganza lo que me motivó. Fue algo más complejo, más profundo. La necesidad de cerrar un círculo, de mirar de frente al mundo que había construido desde las sombras y reclamarlo con mi nombre, no con el de Mateo. Pero antes de la auditoría, vino la mediación del divorcio. Y esa fue, en muchos sentidos, la primera batalla que gané sin levantar la voz. El día de la mediación me desperté temprano. Me vestí con un traje elegante pero sobrio. Nada ostentoso, nada que dijera, mírame, sino todo lo que comunicara, respétame. Me miré al espejo y por primera vez en años me reconocí. No era la Alba de la cocina con el delantal manchado. No era la Alba que esperaba un beso que nunca llegaba. Era la Alba que siempre había estado ahí debajo, esperando permiso para existir. Adrián pasó a recogerme en su coche. Durante el trayecto hablamos poco. Él llevaba una carpeta azul gruesa, meticulosamente organizada, con cada documento que yo había guardado durante 5 años. Recibos de compra, transferencias bancarias, contratos de propiedad, registros del grupo Sol de Vila. 5 años de evidencia silenciosa. Cuando llegamos al juzgado de familia, vi a Mateo sentado en la sala de espera. Casi no lo reconocí. Estaba más delgado, con ojeras profundas y la camisa visiblemente arrugada. Pero mantenía esa postura arrogante, las piernas cruzadas, la barbilla levantada, todavía actuando, todavía fingiendo que tenía el control. A su lado, un abogado barato,
de esos que anuncian sus servicios en carteles pegados en las farolas de la calle, revolvía nerviosamente unos papeles desordenados. Mateo me vio entrar y percibí el impacto en sus ojos. No esperaba encontrarme así, luminosa, serena, acompañada de Adrián, que irradiaba una autoridad natural que hacía parecer al abogado de Mateo un estudiante de primer año. Sentí la mirada de Mateo recorrerme como antes, pero esta vez no era desprecio lo que vi en sus ojos. Era algo peor para él: miedo. Dentro de la sala, Mateo desplegó sus exigencias a través de su abogado tartamudo. Quería la mitad de todo: muebles, ahorros, la fianza del apartamento. Incluso reclamó la propiedad del coche que usaba para trabajar. Se presentó como el marido abandonado, el cabeza de familia que había contribuido a la acumulación de los bienes durante el matrimonio. Cada palabra que su abogado pronunciaba era un castillo de arena construido sobre mentiras. Adrián esperó pacientemente a que terminaran. Cuando le tocó hablar, abrió la carpeta azul con un gesto lento y ceremonial, como un cirujano que prepara sus instrumentos antes de la operación. Y entonces, pieza por pieza, desmontó cada argumento de Mateo, hasta que no quedó nada. Primero, la vivienda. Adrián mostró los certificados de propiedad. El apartamento no era un simple alquiler de un particular. Pertenecía al grupo empresarial Sol de Vila, la empresa de mi familia. Mateo nunca había sido más que un inquilino subvencionado por mí. Y como él había exigido una separación de bienes estricta, esa subvención quedaba anulada. Legalmente, Mateo debía la diferencia del alquiler real de los últimos 5 años, cientos de miles de euros. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Mateo. Se agarró al borde de la mesa como si la sala estuviera girando. Después, el coche, ese sedán del que se sentía tan orgulloso. No estaba a nombre de Mateo ni al mío. Era un activo de una filial del grupo familiar, prestado por recomendación mía. Con el divorcio en curso, el préstamo quedaba revocado. Si no devolvía el vehículo ese mismo día, enfrentaría cargos de malversación de activos corporativos. Y por último, los muebles y los ahorros. Adrián desplegó los recibos de compra. Cada sofá, cada lámpara, cada cortina había sido adquirida con fondos provenientes de mi cuenta personal, herencia y dividendos de acciones familiares, que según la legislación vigente constituyen bienes propios de la esposa, intocables en cualquier demanda de división patrimonial. Pero Adrián no se detuvo ahí. Sacó un resumen detallado de los gastos del hogar durante todo el matrimonio. Las cifras hablaban por sí solas. Durante 5 años, Mateo no había proporcionado una manutención adecuada para el nivel de vida que disfrutaba. Fui yo quien cubrió las necesidades básicas con mi propio patrimonio. Si Mateo insistía en hacer cálculos exactos, Adrián tenía lista una contrademanda por 5 años de manutención impagada que superaba con creces cualquier cifra que Mateo pudiera soñar con recibir. El silencio que cayó sobre esa sala fue absoluto. Ni el aire parecía moverse. El abogado barato de Mateo había dejado de buscar en sus papeles y miraba al suelo con una expresión que decía claramente: en esto no me metieron. Mateo me miró. Vi sus ojos buscando algo en los míos. Compasión, quizás, o el recuerdo de lo que fuimos. Pero yo mantuve la mirada neutral, no por crueldad, sino porque no podía permitirme flaquear. Si le mostraba un gramo de debilidad, él lo usaría como una grieta por donde colarse, como había hecho tantas veces antes. Entonces hablé. Con voz baja pero firme, le ofrecí una salida. Le dije que estaba dispuesta a perdonar toda la deuda de alquiler y la manutención impagada con una sola condición: que firmara el divorcio en ese momento, sin exigencias de bienes, y que desapareciera de mi vida para siempre. Mateo temblaba. La mano con la que sostenía el bolígrafo resbalaba por el sudor. Su abogado le susurró algo al oído. Probablemente que aceptara, porque la alternativa era la ruina total y posibles cargos civiles. Y con el orgullo hecho cenizas, Mateo firmó. Cuando salí de ese edificio, el sol me golpeó la cara y cerré los ojos un instante. Adrián caminaba a mi lado en silencio, respetando mi momento. No había triunfo en lo que sentía. No había euforia. Solo una especie de vacío limpio,
como el de una casa recién barrida después de una tormenta. Algo había terminado. Algo nuevo podía empezar. Lo que vino después de la mediación fue el descenso definitivo de Mateo al abismo. Y yo, sin saberlo todavía, estaba a punto de presenciarlo desde la primera fila. El coche fue embargado. Mateo empezó a ir a trabajar en transporte público, apretujándose entre la gente en autobuses que olían a sudor y gasoil. Llegaba a la oficina con la ropa arrugada y el ánimo destrozado. Su madre, doña Vargas, al enterarse de que había fracasado en la división de bienes, lo insultó sin piedad. Lo llamó estúpido, inútil, un hijo que no servía para nada. Las mismas palabras que ella me dedicaba a mí durante años, ahora iban dirigidas a su propia sangre. Hay una justicia poética en eso que me produce más tristeza que satisfacción. Doña Vargas hizo las maletas y se fue de vuelta al pueblo. Le dijo a Mateo que solo volvería cuando él tuviera éxito otra vez. Así de condicional era su amor de madre. Mateo se quedó solo en aquel apartamento vacío, sin muebles, sin familia, sin dignidad. Y fue entonces cuando Valeria ejecutó su golpe. La corrupción en las facturas dejó un rastro digital que Valeria, lejos de ocultar, se aseguró de que fuera rastreable. Porque Valeria nunca fue una aliada de Mateo. Valeria era una oportunista calculadora que desde el primer día había medido el potencial de cada persona en esa oficina como un tiburón mide la sangre en el agua. Cuando vio que Mateo se hundía, lo usó como herramienta para su propio beneficio y como chivo expiatorio cuando las cosas se complicaran. Mientras Mateo creía que había resuelto su crisis económica con esas decenas de miles de euros robados, Valeria contactaba en secreto con la competencia, filtrando información sobre la pérdida del cliente Ferreiro y posicionándose para saltar del barco cuando éste terminara de hundirse. Era una estrategia fría, calculada, despiadada. Y Mateo, cegado por su propia desesperación, no vio nada. La mañana que cambió todo llegó sin previo aviso, como suelen llegar los terremotos. Yo me había levantado temprano, como todos los días desde que empecé en la firma de auditoría. Me vestí con un blazer negro formal, me recogí el pelo y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no se parecía a la que cortaba limones en la cocina, esperando que su marido llegara a casa. Esta mujer tenía los ojos claros, la mandíbula firme y una carpeta llena de pruebas irrefutables bajo el brazo. El encargo había llegado 2 semanas antes. Una auditoría de emergencia en la empresa donde Mateo trabajaba, tras una denuncia anónima de irregularidades financieras en la sucursal que él dirigía. Mi equipo y yo habíamos revisado cada registro, cada factura, cada flujo de fondos con la meticulosidad que me enseñó mi padre cuando me sentaba a su lado en el despacho de la empresa familiar, siendo yo una niña con coletas y cuadernos de rayas. Las pruebas eran contundentes. La manipulación de las facturas del proveedor estaba documentada con rastros digitales, registros de aprobación firmados por Mateo y transferencias a su cuenta personal. También encontramos irregularidades anteriores, gastos de viaje falsos, presupuestos inflados, toda una red de pequeñas corrupciones que se habían acumulado como capas de suciedad debajo de una alfombra cara. Cuando entré en la sala de reuniones aquella mañana, sentí un nudo en el estómago, no por miedo, sino por la extrañeza de la situación. Iba a sentarme frente al hombre con quien compartí cama durante 5 años, con quien comí y reí y lloré, y le iba a presentar las pruebas de su propia destrucción. La vida tiene un sentido del drama que ningún guionista podría igualar. Me senté en la silla giratoria al fondo de la mesa, de espaldas a la puerta. A mi alrededor, los miembros de mi equipo organizaban sus portátiles y documentos. El señor Castillo estaba presente, con el rostro encendido de furia. Valeria ya estaba sentada en un rincón, llorando con la cabeza agachada, lágrimas ensayadas, estoy segura, porque esa mujer no derramaba una gota genuina ni para regar una planta muerta. Entonces escuché los pasos de Mateo, pesados, arrastrándose, como los de un condenado que camina hacia el lugar de su sentencia. Entró en la sala y miró a su alrededor buscando al jefe del equipo de auditoría. Mi silla giró lentamente. Nuestras miradas se encontraron. Hay momentos en la vida que se congelan, que se separan del flujo normal del tiempo y quedan suspendidos como gotas de ámbar con un insecto atrapado dentro.
Este fue uno de esos momentos. Vi cómo los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro. Vi cómo sus labios se movieron sin producir sonido, formando mi nombre como una oración desesperada. Yo no sonreí. No fruncí el ceño. Mantuve la expresión neutra de una profesional que hace su trabajo, porque eso era lo que estaba haciendo. Mi trabajo. No una venganza personal, no un ajuste de cuentas. Un trabajo honesto, riguroso, imparcial. El hecho de que el investigado fuera mi exmarido era una coincidencia del destino que yo no había buscado, pero que tampoco iba a rehuir. Abrí el expediente. Con voz clara y analítica, presenté las conclusiones de mi equipo. Factura por factura, transferencia por transferencia, expuse la telaraña de corrupción que Mateo había tejido, o más bien, en la que Valeria lo había enredado como una mosca en una red de araña. Los datos eran implacables. No dejaban espacio para excusas, justificaciones ni negaciones. Mateo intentó defenderse. Balbuceó que el sistema tenía errores, que otros empleados eran responsables, que todo era un malentendido. Su voz sonaba cada vez más aguda, más desesperada, como la de un animal acorralado. Y entonces, Valeria levantó la cara. Con lágrimas de cocodrilo rodándole por las mejillas, gritó que Mateo la había obligado, que como subordinada no podía negarse a las órdenes de su jefe, que él la amenazó con despedirla si no colaboraba. Vi la cara de Mateo al escucharla. Vi cómo la traición le golpeaba como un puño en el estómago. La mujer a la que cortejaba, la que le sonreía, la que le susurraba soluciones al oído, lo estaba sacrificando sin un parpadeo. Y en ese instante, sé que Mateo pensó en mí, en la diferencia abismal entre una mujer que lo protegió durante años desde la sombra y otra que lo apuñaló a la primera oportunidad. Pero los sentimientos no anulan los hechos, y los hechos estaban en mi expediente. Saqué la prueba final, las grabaciones de las cámaras de seguridad del despacho de Mateo, que mostraban claramente a Valeria entrando con las facturas y a ambos discutiendo el plan. También presenté registros de chat donde Mateo aceptaba de forma explícita la distribución de los fondos robados. Las mentiras de Valeria quedaron expuestas, pero también quedó certificada la culpabilidad de Mateo sin atenuantes. El señor Castillo golpeó la mesa con el puño. El sonido retumbó en la sala como un trueno. Despidió a Mateo en el acto, con deshonor, y anunció que la empresa llevaría el caso a los tribunales si no devolvía el dinero malversado en 24 horas. Mateo se deslizó de su silla. Cayó de rodillas al suelo de esa sala de reuniones fría y brillante. Suplicó perdón al señor Castillo, y luego se volvió hacia mí. «Alba, por favor», gimió. «Ayúdame. Estaba loco. Lo siento. Por favor». Lo miré desde arriba, y en mi interior hubo una tormenta silenciosa. Una parte de mí, la que recordaba al chico de la feria de empleo, al hombre que una vez me abrazó bajo la lluvia, quería arrodillarse junto a él y decirle que todo estaría bien. Pero la otra parte, la que había sido llamada parásito, inútil, carga, sabía que la compasión tiene límites. «Estoy aquí como auditora independiente, señor Vargas», dije, y mi voz no tembló. «No como su esposa. El tiempo de la compasión terminó cuando usted firmó los papeles del divorcio». Me levanté, recogí mis documentos y salí de la sala con mi equipo. No miré atrás. Cada paso que daba por ese pasillo era un paso hacia adelante, hacia la vida que merecía. Lo que siguió fue la caída total de Mateo, y esta parte la cuento no con placer, sino con la solemnidad de quien narra algo inevitable. Vendió todo lo que le quedaba para devolver el dinero a la empresa y evitar la cárcel. Su reloj caro, su ordenador, su teléfono, hasta los zapatos de cuero de marca que llevaba puestos. Canceló su plan de pensiones. Apenas reunió lo suficiente. El casero lo echó cuando no pudo pagar el alquiler siguiente. Su madre, desde el pueblo, ni siquiera le cogió el teléfono. Las vecinas de doña Vargas, que durante años la habían escuchado presumir del éxito de su hijo, ahora cuchicheaban a sus espaldas en el mercado. Doña Vargas se encerró en su casa de pueblo, avergonzada, culpando a todo el mundo excepto a la persona que ella misma había criado con la filosofía de que el dinero lo justifica todo, y el amor es un accesorio prescindible. Mateo envió cientos de solicitudes de empleo,
pero su nombre estaba en la lista negra del sector. Ninguna empresa lo contrató. Ninguna quiso arriesgarse con un directivo despedido por fraude. Las puertas que antes se abrían con una sonrisa y una tarjeta de visita, ahora estaban cerradas con candado. El hombre que se creía indispensable descubrió la verdad más amarga de todas, que en el mundo corporativo la lealtad se mide en resultados, y los resultados de Mateo eran un expediente de deshonor. Pasaron los meses. Mateo terminó lavando platos en la cocina trasera de aquel restaurante donde solía cenar conmigo y donde fue humillado delante de Valeria. Sus manos, las mismas que firmaban contratos millonarios, se hundían ahora en agua jabonosa repleta de grasa y restos de comida ajena. Y una noche, mientras frotaba una olla enorme, levantó la vista hacia un pequeño televisor colgado en la pared de la cocina. En la pantalla estaba yo. Me entrevistaban como una de las empresarias más influyentes del año. Yo hablaba de integridad, de trabajo honesto, de gestión ética. Debajo de mi nombre aparecía mi nuevo cargo, propietaria de una firma emergente de auditoría y consultoría de negocios. Me contaron que Mateo se quedó paralizado frente a esa pantalla, con los ojos llenos de lágrimas y las manos agarrando una esponja grasienta. No sé qué sintió en ese momento, pero me lo imagino. El peso aplastante de comprender que la mujer a la que despreciaste era la razón de todo lo bueno que tuviste. Pasaron 2 años más. Mateo trabajaba como aparcacoches ilegal en el distrito financiero del centro. Dormía bajo los aleros de las tiendas, o, con suerte, en casetas de vigilancia. Su rostro envejeció una década. Su pelo se volvió canoso y desaliñado. El hombre que alguna vez se miró al espejo sintiéndose rey del mundo, ahora era un fantasma en las aceras de la ciudad. La última vez que lo vi fue una noche de lluvia torrencial. Yo asistía a la inauguración de una nueva sucursal de una multinacional. Adrián me acompañaba. Sí, Adrián, que con el tiempo había dejado de ser solo mi amigo y mi abogado para convertirse en mi compañero, en el hombre que me miraba como si yo fuera exactamente lo que soy, suficiente. Nuestro coche se detuvo frente al vestíbulo del centro de convenciones. Un hombre con un chubasquero de plástico naranja, roto por todas partes, se acercó con un paraguas destrozado para cubrirme de la lluvia. Bajé del coche. El olor del agua mezclada con asfalto me golpeó la cara. Y entonces, bajo el resplandor de un relámpago, vi su rostro. Era Mateo. Envejecido, demacrado, empapado. Sus labios temblaban, y de ellos salió mi nombre en un murmullo que la lluvia casi se tragó. Alba. Lo miré. Lo reconocí detrás de las arrugas prematuras y la barba descuidada. Y sentí... ¿Qué sentí? No fue odio. El odio es un lujo que consume demasiada energía. No fue lástima tampoco, porque la lástima humilla a quien la recibe. Lo que sentí fue algo que no tiene nombre exacto en español. Una especie de paz triste. La aceptación definitiva de que aquello que un día fuimos ya no existía ni en los rincones más escondidos de mi corazón. Lo miré como se mira a un desconocido que te sostiene un paraguas en la calle. Con educación, con distancia, sin historia. Abrí mi bolso, saqué un billete de 50 euros y se lo puse en la mano. Gracias, señor. El paraguas ha sido de gran ayuda, dije con voz amable. Quédese con el cambio. Cómprese algo caliente para comer. Hace frío con esta lluvia. No dije su nombre. No hice drama. No le di el placer de saber que su existencia todavía me afectaba. Porque no me afectaba. Mateo era un capítulo cerrado. Un libro devuelto a la estantería. Una página que ya no necesitaba releer. Adrián me rodeó los hombros con su brazo. Ese gesto protector y cariñoso que Mateo nunca me dio. Y caminamos juntos hacia la mauna, luz cálida del vestíbulo. A nuestro alrededor, personas elegantes nos saludaban. Me felicitaban por el éxito de mi empresa. Yo sonreía y agradecía, pero por dentro estaba cerrando la última puerta. Las puertas de cristal se abrieron para recibirnos y se cerraron detrás de nosotros, separando 2 mundos que ya no tenían ningún punto de contacto. A veces, por las noches, cuando la casa está en silencio, y Adrián duerme a mi lado con esa respiración tranquila que me arrulla, pienso en lo que aprendí de todo esto. Pienso en la cocina de aquel apartamento que ya no existe, en el olor a lentejas que Mateo despreciaba,
en el vaso de agua con limón que preparaba cada noche como una ofrenda a un Dios que no la merecía. Pienso en mis manos, estas mismas manos que ahora firman contratos y gestionan equipos, y recuerdo cuando fregaban platos a las 11 de la noche después de que todos se hubieran ido a dormir. Pienso en la niña que fui, la que se sentaba en el despacho de su padre con coletas y cuadernos, aprendiendo que los números cuentan historias que las palabras a veces ocultan. Esa niña se convirtió en una mujer que olvidó su propio valor porque un hombre le dijo que no tenía ninguno. Pero esa mujer, finalmente, se recordó a sí misma. No aprendí que los hombres son malos. Eso sería una simplificación absurda. Aprendí que el orgullo es un veneno que se disfraza de fortaleza, que la arrogancia es la máscara favorita de la inseguridad, que hay personas que necesitan pisar a otros para sentirse altas, y que la única forma de protegerte de ellas es dejar de agacharte. Aprendí que mi valor no depende de la opinión de nadie, ni de Mateo, ni de Doña Vargas, ni de ningún hombre que me mire de arriba abajo, calculando si valgo lo que cuesta mantenerme. Mi valor está en mis manos que trabajan, en mi mente que analiza, en mi corazón que todavía es capaz de amar a pesar de todo. Y aprendí la lección más difícil de todas, que a veces el mayor acto de amor no es quedarte, sino irte. No es salvar al otro, sino salvarte a ti misma. No es gritar tu verdad desde los tejados, sino vivirla en silencio, con la dignidad intacta y la frente bien alta. Mateo me llamó inútil. Me dijo que me buscara la vida. Y eso hice. Me busqué la vida. Y la vida que encontré era mucho más grande, más luminosa y más mía de lo que él jamás podría imaginar. En cuanto a Mateo, dicen que sigue en las calles del centro, con su chubasquero roto, sosteniendo paraguas para los invitados de eventos elegantes. Dicen que aprieta en el bolsillo un billete arrugado de 50 euros que nunca gasta, como si fuera un amuleto, o un recuerdo, o una condena. Yo no lo sé con certeza. Ya no pregunto por él. Algunas puertas, cuando se cierran, es mejor no volver a abrirlas. No por rencor, sino por paz. Y la paz, después de todo lo que viví, es lo más valioso que tengo.